programa es especial porque vamos a hablar sobre el mandamiento, el quinto mandamiento, el mandamiento pues de no matar, el mandamiento de la vida, ¿cierto? Aprovechando el contexto tanto de la liturgia del día de hoy, que nos habla sobre este gran profeta que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, el cual pues por anunciar la verdad y por denunciar la mentira, pues recibe como premio el martirio por parte de Dios y como castigo pues de parte del mundo, la muerte, ¿no? Entre comillas, porque murió para vivir eternamente. Y lógicamente la liturgia hoy nos permite dos lecturas, pero vamos a tomar pues la lectura de la memoria obligatoria para que estemos mucho mejor en el contexto. Entonces tomamos la lectura de el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 17 al 29. Espero tengan sus Biblias a la mano para que sigan esta lectura. Marcos capítulo 6, versículos 17 al 29. Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había encarcelado por instigación de Herodías, esposa de su hermano Felipe, con la que se había casado. Juan le decía a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Por eso Herodías le tenía rencor y quería darle muerte, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan. Sabiendo que era hombre honrado y santo, lo protegía. Hacía muchas cosas aconsejado por él y lo escuchaba con agrado. Llegó la oportunidad cuando, para su cumpleaños, Herodes ofreció un banquete a sus dignatarios, a sus comandantes y a la gente principal de Galilea. Entró la hija de Herodías, bailó y gustó a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras que te lo daré. Y juró demasiado: aunque me pidas la mitad de mi reino, te lo daré. Ella salió y preguntó a su madre: ¿qué le pido? Le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Entró enseguida, se acercó al rey y le pidió: quiero que me des inmediatamente en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y por los convidados no quiso contrariarla, y envió inmediatamente a un verdugo con orden de traer la cabeza de Juan. Este fue y lo decapitó en la prisión. Trajo en una bandeja la cabeza y se la dio y se la entregó a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Sus discípulos, al enterarse, fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí en este evangelio vemos cómo Herodes se deja llevar del poder, se deja llevar de su pecado, ¿cierto? De este pecado que de orgullo, de soberbia, donde por no ser capaz de retractarse, mata a su amigo. Y no solo eso, sino que el texto se adelanta un poquito, pero antes, por esta prédica fuerte donde Juan le decía a Herodes que pues que Herodías era la esposa de su hermano y que por ende estaba cometiendo adulterio. Herodías dice apoyar el burro y hizo meter a Juan a la cárcel. Pero no contenta con esto, porque sabía de que Herodes era, se podría decir así, era como un discípulo escondido de Juan y escuchaba muy bien sus consejos y muchas cosas, porque
Juan el Bautista era un gran profeta y con mucha libertad, pues porque vivía según la voluntad de Dios. No le debía nada a nadie, es decir, su predicación era libre porque no tenía que nadie ni apoyo de nadie, entonces él podía denunciar el pecado como tal en libertad. Y a pesar de que tenía esta gran amistad con Herodes, eso no le importó a Juan para poder exhortarlo. Imagino que Juan exhortaba a Herodes por amor, ¿cierto? Como debe ser el vivir el profetismo debe ser pues con amor, con caridad, pero contundente, ¿cierto? Y con testimonio, claro está, para que se haga más veraz esta denuncia que a veces los profetas hacen, ¿cierto? Vemos para aterrizar este evangelio a nuestro contexto, vemos como hoy en día muchas personas por denunciar lo que está mal, a política, en cuanto a temas económicos, en cuanto a la situación del país, de los grupos armados, del narcotráfico, de la violencia, pues se ven asesinadas, ¿cierto? Hoy en día con este tema que estamos viviendo, de la persecución política, tanto de un bando como del otro, porque todos los políticos prácticamente están envueltos en corrupción, envueltos en una ambición de poder donde no les importamos nosotros como pueblo, ¿cierto? Entonces unos le echan la culpa a los otros, estos a los otros, y vemos en el caso en que están llegando a los extremos de unas persecuciones tan severas que matan a las personas. ¿Quiénes se benefician de eso? Pues ellos, los políticos corruptos, los periodistas corruptos, los artistas corruptos, los de alguna manera u otra influencia en las personas, sea por redes sociales o por medios de comunicación, ¿cierto? Y que son corruptos, que se dejan comprar y se parcializan con el que más plata les dé o el que más prebenda les dé. Triste. También, ¿quién se beneficia de esto? Los grupos armados que viven del narcotráfico, que viven del secuestro, que viven de oprimir también al pueblo, llámese guerrilla, llámese paramilitares, llámese Gao, como se quieran llamar, todos estos bandas de delincuentes que lo único que hacen es atacar al pueblo, a las personas trabajadoras, honradas, honestas, que pagamos impuestos y que a nombre de una supuesta liberación del pueblo y otros a nombre de oprimir esa supuesta liberación. Entonces me da tristeza que tenemos el país polarizado en dos bandos y que en el medio que somos nosotros, los colombianos de bien, queremos vivir en paz, queremos trabajar honradamente, queremos salir adelante como Dios lo manda y como va llevando nuestra vida, ¿cierto? Entonces, por este tema, hoy quiero hablar pues de este quinto mandamiento y tomo como referencia el catecismo de la iglesia para que no nos vayamos a equivocar de pronto diciendo algo que no sea, ¿cierto? Algo que no sea según la iglesia. No lo quiero hacer según mi parecer, ni el parecer de ningún político, ni nada de eso, ni de los conceptos del mundo que tienen sobre la vida, porque hoy en día están erróneos, ¿cierto? La ideología de género, el aborto, la eutanasia, bueno, hay muchos temas que rodean este tema en contra de este mandamiento. Y para empezar, pues, vamos a dar una referencia para que ustedes puedan tener allá en sus casas y puedan buscar para que de pronto no les esté mintiendo. Y mi interés es que nos formemos más nosotros los católicos para que podamos defender la vida y podamos estar claros en muchos temas y estar claros en cuál es la opinión de la iglesia, ¿cierto?
del magisterio. ¿Qué es lo que dice? Y para eso tomamos como referencia el catecismo, que como un manual para poder discernir mucho mejor tanta confusión que hoy en día se presenta, incluso dentro de la misma iglesia, ¿sí? Entonces, tomamos en el artículo, en la tercera parte del catecismo, ¿cierto? Que nos habla de la vida en Cristo, tomamos este capítulo, este artículo quinto, con el título del quinto mandamiento, que va desde el numeral o el canon 2258 hasta el canon 2330. Les repito, 2258 hasta el canon 2330. Ahí podemos encontrar todo lo referente al mandamiento, al quinto mandamiento, al mandamiento de no matar, al mandamiento de la vida. Empezamos con esta cita. No matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. No solamente es el mandamiento, no trata de que usted agarre un arma y le pegue un tiro a su hermano. No, sino que también habla lo que hay dentro de nuestro corazón. Jesús nos lleva al corazón siempre. ¿Qué brota de nuestro corazón contra nuestro hermano? Rabia, rencor, deseos de venganza, envidia, celos, rivalidades. ¿Qué es lo que brota de nuestro corazón? Porque de ahí empiezan a hacer este sentimiento y ese deseo de llegar al extremo de quitarle la vida a nuestro hermano, ¿cierto? La vida humana es sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador. Su único fin, Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Desde la concepción, esto es algo misterioso, esto es algo místico. ¿Cómo es este espermatozoide que se une con el óvulo, cierto? Para crear ese cigoto. Y ahí en ese momento sopla ese hálito de vida, alma, no solo cuerpo, sino alma también, que es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta, porque estamos en un mundo muy materializado, muy corpóreo, muy solo lo carnal, y se nos olvida de que el ser humano tiene estas dos dimensiones de cuerpo y alma, y que las dos son importantísimas y que a las dos se les debe respeto y que esto es un misterio para nosotros y que no lo comprendamos no quiere decir que sea mentira, que no creamos en él no quiere decir que sea mentira. Solo Dios es el Señor de la vida desde el comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Ni siquiera la Constitución, ni siquiera la ONU, ni siquiera el Papa Francisco tiene derecho a decir que se puede matar, ¿cierto? Y ni siquiera en la concepción, desde que hay concepción hasta el término natural, hasta la muerte natural, no podemos nosotros tomarnos ese rol que solo tiene Dios de quitarle la vida a otra persona, sea por la cuestión que sea, porque hay excusas tan grandes como que no, por amor, para que no sufra, para que yo no sé qué, y mentiras, mentiras. ¿Quién te crees tú para quitarle la vida a una persona? Para eso vamos, yo creo que hoy no nos va a alcanzar para ahondar todo este tema, ¿cierto? Entonces vamos a ahondar solamente pues en el primer título, ¿sí? Y vamos a hablar sobre diferentes temas. El testimonio de la historia sagrada, ¿cierto? ¿Qué nos dice la Biblia? La legítima defensa, que también hay que tener claridad de que hay una legítima defensa. El homicidio voluntario, vamos a hablar sobre ese homicidio voluntario
que es que uno porque quiere mató a un hermano, ¿cierto? Vamos a hablar también sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre el suicidio. Hasta ahí vamos a llegar en este programa. Y en estos días seguiremos hablando sobre los otros temas. Bueno, vamos sobre el respeto de la vida. Y para eso entonces ahondamos en el tema del testimonio de la historia sagrada para ver qué nos dice pues las escrituras, la historia de la iglesia, en fin. La escritura en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, que está en el Génesis capítulo 4 versículos del 8 al 12, revela desde los comienzos de la historia humana la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencias del pecado original. El hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. Por ahí dice, no hay peor enemigo que uno mismo, que el mismo ser humano. Dios manifiesta la maldad de este fratricidio. ¿Qué has hecho? Es lo que le pregunta Dios a Caín. ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas lejos de lo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ahí vemos cómo empieza a maldecirse la tierra por este pecado tan grande que es la muerte. Por eso vemos en el Catatumbo tierras estériles que lo único que producen es coca y drogas, en fin, y muerte y más grupos y grupos. ¿Por qué? Porque no son capaces de detener el narcotráfico, de detener la muerte allá, sino todo lo contrario. Siguen patrocinando el narcotráfico, siguen estando a favor de los grupos armados, mis hermanos campesinos allá en el Catatumbo, siguen empecinados en escudarse y justificarse en el abandono del Estado y del gobierno para seguir sembrando coca y seguir secuestrando, en fin, muchas cosas que hay que la sangre que cae en esa tierra clama a Dios. Igualmente a los paramilitares que hacen presencias allá y que hicieron masacres, esta sangre clama a Dios. La alianza de Dios y de la humanidad está tejida de llamamientos a reconocer la vida humana como don divino. Este es el mayor de los dones. Y si nos vamos a la lectura, a la otra lectura que les dije que se podía en la liturgia de hoy, vemos cómo Dios nos da unos talentos. Y este único talento de la vida estamos haciendo como este tipo, por miedo, porque eso es lo que es, cobarde el que mata a otra persona, el que manda a secuestrar es un cobarde y el que manda a matar es un cobarde. Entonces, por miedo enterramos el talento de la vida y de la existencia de una violencia fratricida en el corazón del hombre. Dice, y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. Quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo el hombre, hizo él al... Eso lo encontramos en el Génesis capítulo 9, versículos del 5 al 6. Y vemos cómo por haber creado la guerrilla y por tanto mal que le ha hecho la guerrilla a este país, pues crearon unos grupos paramilitares, ¿cierto? Vea lo que dice. Y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. Quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida. Y dirá Jesús, el que a espada mata, a espada también morirá. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar este país con esta violencia? Cuando combatimos la violencia con mucha más violencia todavía. Capaces de reconocer. La guerrilla no es capaz de reconocer que gracias a ellos es que crearon los paramilitares. Y los paramilitares no son capaces de reconocer que se han equivocado matando inocentes y se justifican en que eran objetivos militares, en fin. Y que todos estos grupos
subsisten gracias al narcotráfico que ciertamente cobra muchas vidas en muchas partes del mundo. Hablo de sobredosis, hablo de vidas perdidas por la drogadicción, hablo de la violencia que genera por el control de territorios que venden droga. Hablo de estas familias, madres, padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas sufriendo porque algún familiar suyo o amigo tiene problemas de drogadicción. Y vuelvo y lo repito, quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida. El Antiguo Testamento consideró siempre la sangre como un signo sagrado de la vida. La validez de esta enseñanza es para todos los tiempos. Esto va a ser para todos los tiempos. Precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe. No quites la vida del inocente y justo. El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal, obliga a todos y a cada uno, ¿cierto? Siempre y en todas partes a respetar este mandamiento, este derecho a la vida, esto tan sagrado que nosotros tenemos. En el Sermón de la Montaña el Señor recuerda el precepto no matarás y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Y me atrevería a sumar a la soberbia, que por soberbia es que pecamos, por soberbia nacen todos nuestros pecados, el rechazo a nuestros hermanos, el ser capaz de yo decir a este como está en contra mía, matémoslo. Qué triste, qué triste. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla. Él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada en la vaina o en el estuche. Y podemos ver cómo, porque no hemos sido capaces de perdonar, entonces, porque no fuimos capaces de poner la otra mejilla, se crearon los paramilitares, ¿cierto? Porque no fuimos capaces de poner la otra mejilla, se creó la guerrilla y que supuestamente para combatir el Estado y liberarnos de un Estado opresor y un poco de mentiras, justificar la violencia, justificar ese odio y rencor y todo lo que hay dentro de esos corazones podridos por estos mismos pecados. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla, dice. ¿Cuándo vamos a tomar este consejo de Jesús? ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Les pregunto a los narcotraficantes, a los guerrilleros, a los paramilitares, a los políticos, a los periodistas corruptos, a los artistas corruptos y a todos los delincuentes. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo vamos a acatar este consejo? Bueno, la legítima defensa. Vamos también para percatar, porque he visto también pues que las Fuerzas Armadas a veces se ven implicadas en este dilema, ¿no? Del tomar las armas para defendernos y defender las naciones y las constituciones de cada país. Y es legítimo, pero no se puede desviar a hacer falsos positivos, no se puede desviar a la puede desviar para oprimir al pueblo y a los inocentes, ¿cierto? Porque ahí ya nos saldríamos de esta legítima defensa. Pero la iglesia sí apoya el defenderse legítimamente, la iglesia sí apoya unas fuerzas legítimas, en este caso que en Colombia son ejércitos y diferentes fuerzas armadas que apoya la ley. Porque he visto unos videos diciendo de los guerrilleros diciendo de que ellos son el ejército que van a liberar. Mentiras, ustedes son unos delincuentes y son ilegítimos y por tanto a ustedes no los cobija esto. La legítima defensa de las personas y las sociedades
no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. Ahí vuelvo y recalco, no es que el policía, porque está con la autoridad y tiene pues esa potestad de defender la ley, va a matar a la persona por matarla, cuando la puede reducir sin tenerla que matar. Ojo con esto. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. Primer efecto, el uno es la conservación de la propia vida, ¿cierto? Siempre se debe hacer esta legítima defensa por uno conservar su vida, no por deseos de venganza o para matar al otro con sevicia o porque sí. Y el otro es la muerte del agresor, cuando esa amenaza es inminente que le va a quitar a uno la vida o a otras personas, este se puede hacer legítimamente, ¿cierto? Aunque en el mejor caso es no matar, ¿cierto? Solamente es querido el uno, el otro no. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad, un amor propio a sí mismo, ordenado, ¿cierto? No salido del contexto y exagerado, porque hay esas personas que se vuelven narcisistas, que se vuelven egoístas, ya qué tristeza. Es por tanto legítimo hacer respetar el propio derecho de la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Para aterrizarlo, vienen a robarme porque me van a robar, me van a matar. ¿Cierto? Hemos visto unos casos recientes en la ciudad de Cúcuta donde por robar a las personas mataron a un intendente jefe, mataron también le hicieron un atentado a otra persona en el municipio de Los Patios para robarle un... Legítimamente se defendió porque tenía escoltas. Este derecho pues lo tiene la persona, ¿cierto? Incluso si el agresor muere en ese intento. Si para defenderse se ejerce una violencia mayor, ahí es donde uno no puede llegar. Si yo veo que le pegué un tiro en la pierna al ladrón y ya cayó y lo pude neutralizar, no tengo que llegar y pegarle un tiro en la cabeza porque ahí ya es sevicia, porque ahí ya pasé a ser un homicida. ¿Cierto? Ahí yo ya no estoy defendiendo mi vida, sino me estoy vengando. Y que Dios nuestras intenciones. Si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita, pero si se rechaza la violencia en forma mesurada, la acción sería lícita. Y no es necesario para la salvación que se omita este acto de protección mesurada a fin de evitar matar al otro, pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que por la del otro. Esto lo dice Santo Tomás en la Suma Teológica. O sea, nos quiere decir, hay que cuidar nuestra vida, ¿cierto? Y en el caso más extremo que nos la quieran quitar, pues prevalece la de nosotros a la del agresor. Y eso no quiere decir que yo tengo derecho a pasarme en el uso de la fuerza. ¿Listo? Entonces, aquellos policías que de pronto, sí, en el combate o los militares en el combate dieron de baja al objetivo, deben respetar que ya está muerto y no tienen que rematarlo ni tienen que hacer otras cosas que son graves. La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave, o sea, es deber de nosotros como bautizados defendernos. Es un deber grave, dice acá, la legítima defensa. Es decir, no podemos dejar que la guerrilla
ni los narcotraficantes, ni los políticos corruptos, ni tanta criminalidad que hay en este país, se tome el poder a la fuerza y nos dobleguen a nosotros las personas de bien. Para el que es responsable de la vida de otros. Por eso nombro las Fuerzas Armadas. Es legítimo que neutralicen al enemigo, o del bien común de la familia o de la sociedad, que el vigilante que está resguardando un conjunto y se meten a robar al conjunto y este vigilante mató al ladrón, esté tranquilo porque la iglesia lo apoya, es legítima defensa dentro de lo que establecimos, ¿no? Con un uso de la fuerza mesurado, no que desmedido, ¿cierto? No que le metió 5 tiros en el pecho, porque ahí ya, con uno solo que usted le pega a un ladrón en el pecho, ya con eso tiene. O en una pierna, ¿cierto? El menor daño posible que le podamos hacer a nuestro prójimo y eso sirva para salvaguardar nuestra vida, está bien. La preservación del bien común de la sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio. Es decir, aquí vemos cuando salen en Bogotá y vandalizan la ciudad, destruyen todo y entonces no quieren que los repriman, no quieren que haya que repriman. Pues están equivocados, sí se puede usar la fuerza porque hay que salvaguardar sociedad, el bien común, ¿cierto? Y el agresor en un estado de que no pueda causar más daño, es decir, al criminal toca ponerlo en una posición que se doblega ante el bien, a veces usando la fuerza. A la exigencia de tutela del bien común corresponde el esfuerzo del Estado para contener la difusión de comportamientos lesivos de los derechos humanos y de las normas fundamentales de la convivencia civil. No nos podemos nosotros atribuir ese derecho de que un grupo para hacer limpieza social. Esto corresponde a las Fuerzas Armadas que sean las encargadas de velar por la seguridad del propio país. La legítima autoridad pública tiene el derecho y el deber de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito. La pena tiene ante todo la finalidad de reparar el desorden introducido por la culpa. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, adquiere un valor de expiación. Por eso ayer hacía un llamado a Álvaro Uribe Vélez, a Petro y a todas estas personas que si se han cometido esos delitos que tanto dicen, lo mejor sería que se fueran para la cárcel para que eso tenga un valor de expiación y que no por evadir la cárcel y evadir la justicia humana se terminen condenando, ¿cierto? Para la eternidad. La pena finalmente, además de la defensa del orden público y la tutela de la seguridad de las personas, tiene una finalidad medicinal. En la medida de lo posible debe contribuir a la enmienda del culpable. Aquí entra el IMPEC, entra todo el instituto carcelario, ¿cierto? Donde metemos a la gente a la cárcel pero para que se vuelva peor, en vez de que en las cárceles sirva para que las personas se resocialicen, es decir, una cárcel donde la gente trabaje, estudie, se le brinde todo el apoyo psicosocial para que pueda salir a la sociedad nuevamente a servir y no resentido a causar más daño. En la medida de lo posible debe contribuir a la enmienda del culpable. La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si ésta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas. Entonces vemos cómo a ciertos dictadores que han habido en el mundo, Hitler, Saddam Hussein, Pinochet, bueno, en fin, muchos
Chávez, bueno, que el único correctivo que se les puede aplicar para que acaben ya con ese problema, porque no hay solución, la única solución es la pena de muerte. Triste que una persona llegue hasta ese extremo, triste que una persona para que los demás podamos estar tengamos temor ni corran riesgo nuestras vidas, sea agarrarlo, meterlo en una cárcel un tiempo y después matarlo. Triste que la gente tenga que llegar a ese extremo, que la gente no sea capaz de detenerse en su maldad y decir, sí, me equivoqué y voy a corregirme, sino que tengan que llegar a este extremo para poderlo someter. Pero si los medios encuentros bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a estos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. Si la persona se corrige, ciertamente no hay que ponerle una pena de muerte. Si se ve que se puede resocializar a esa persona, no hay por qué condenarla a la muerte. Hoy, en efecto, como consecuencia de las que tiene el Estado para reparar, para reprimir eficazmente el crimen, el Estado, no los civiles, no los guerrilleros, ni los paramilitares, ni ningún grupo de limpieza social. Es el Estado el que tiene la potestad para reprimir el crimen, haciendo inofensivo a aquel que lo ha cometido sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse, ¿cierto? Si nosotros al ladrón lo agarramos y lo matamos a punta de golpes, pues no le vamos a dar la posibilidad de corregirse, ¿cierto? Y mucho menos cuando nosotros lo juzgamos y lo ajusticiamos, ¿cierto? Triste ver que agarran un ladrón. Ciertamente es duro este tema de que hay mucha delincuencia y que roban mucho, pero nosotros nos podemos equivocar, ¿cierto? Puede ser hasta un falso testimonio de una persona acusando a otra de robo y la matan porque se dejan llevar de las pasiones. Y ya este caso es concreto, ¿cierto? En México, donde un par de muchachas que robaron a un señor, ¿cierto? Y el señor empezó a buscar a la policía para que las detuviera. Estas muchachas acusaron al señor, ¿cierto? Las ladronas acusaron al señor y lo acusaron de violador. Y lo que hicieron fue matarlo a punta de golpe. Comprobó pues que no había habido tal violación y bueno, lamentablemente ya lo habían matado. Y todas las personas que se vieron involucradas en este homicidio pues ahora están en la cárcel, ¿cierto? Porque se tomaron la justicia por mano propia, porque ni siquiera respetaron este derecho fundamental a la presunción de inocencia, ¿cierto? Aquí los amigos abogados que tengo me podrían decir, todos tenemos derecho a la presunción de inocencia y todos somos inocentes hasta que se nos compruebe lo contrario. Los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos. Entonces ahí es donde podemos, como quien dice, matar a esa persona porque ya no hay más solución. Viene otro tema, el homicidio voluntario. Un subtítulo. ¿Qué quiere decir homicidio voluntario? Que libremente, ¿cierto? Ejercitando la potencia del alma y de la voluntad, tomo la decisión en libertad de matar a una persona porque sí, porque me cae mal, porque tengo que vengarme, porque es contrario a mis pensamientos, porque es un obstáculo para yo poder hacer lo que se me da la gana, entonces tengo que matarlo.
El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo, el que mata o manda matar y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo. El infanticidio, el fratricidio, el parricidio, que es el homicidio de padres a hijos, ¿cierto? Y hoy lo vimos en Cúcuta, como una mamá mató a su hija de 3 años solamente porque quería vengarse de su esposo. El parricidio, el homicidio del cónyuge son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen. Y ni hablemos del parricidio que se está cometiendo tan naturalmente y legalmente con el aborto, ¿cierto? Matando miles y miles de hijos e hijas, madres y padres matando a sus propios hijos desde antes de que nazcan. Triste. Preocupaciones de eugenesia o de salud pública no pueden justificar ningún homicidio. Vemos estas ideologías de reducción de la población que tienen grandes magnates como lo son George Soros, como lo es Bill Gates y como lo son muchos otros ricos y poderosos en este mundo que creen en esta cuestión del nuevo orden mundial, de la reducción de la población y de un poco de temas perversos. El quinto mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. ¿Por qué? Porque la ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, así como negar la asistencia a una persona en peligro. La aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muertes sin esforzarse por remediarlas es una escandalosa injusticia. Aquí vemos un pecado social grave que están cometiendo muchos gobernantes solamente para poder reprimir al pueblo. Los matan a punta de hambre, les quitan la comida, el derecho a la salud, empobrecen las naciones solamente para poder reprimirlos, poder tenerlos controlados y para prestarse a este plan perverso que ya mencionaba de la reducción poblacional. ¿Cómo es posible que un tipo como George Soros o Bill Gates piensen que el aire, el oxígeno se va a acabar y que la solución para eso es para que los recursos naturales no se acaben tan pronto es matar al ser humano? ¿En qué cabeza cabe eso? Solamente en una mente perversa, psicópata, sin Dios. Los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos, los hombres, cometen indirectamente un homicidio. Este les es imputable. Los que secuestran, los que extorsionan, los que hacen todos estos crímenes, están cometiendo este delito indirectamente. El homicidio involuntario, que es el que yo voy en mi carro y sin culpa atropellé a una persona, tuve un accidente de tránsito y maté a una persona, eso es homicidio involuntario. O otro ejemplo, estoy de pronto manipulando una máquina y sin culpa maté a otra persona, eso es homicidio involuntario y no es moralmente imputable porque la persona no tiene esa condición que es libremente hacerlo, ¿cierto? Fue sin culpa, no tuvo la intención. Pero escuchen esto, que es porque no es lo mismo usted matar a una persona en su carro sin culpa porque de un momento a otro se atravesó, a otra que porque usted no lo pudo evitar porque iba borracho o porque iba a exceso de velocidad, ¿cierto? No es lo mismo que usted porque
jugando con un arma, mató a la persona, y otra que sin culpa agarró el arma y le disparó a la persona, y pues, ¿qué se podía hacer? Pero no se está libre de falta grave cuando, sin razones proporcionadas, se ha obrado de manera que se ha seguido la muerte, incluso sin intención de causarla. Ya les dije, pues eso, la persona le pone en el letrero, ande a 80 kilómetros y usted va a 250 kilómetros y mató a las personas que iban con usted. Usted es culpable de esa muerte. Pero si usted iba despacio y sin culpa se le soltó una llanta y se fueron a un barranco, no tiene culpa, ¿cierto? Pero si usted sabía que tenía que hacerle mantenimiento al carro, o sabía que tenía que descansar lo suficiente para un viaje largo, no lo hace y se accidenta y todas estas personas mueren, estos homicidios son su culpa. Entramos a otro tema, que es el aborto. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. En el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. ¿Cierto? Vemos hasta el 9º mes. Qué triste, qué triste. Cuánta sangre inocente va a clamar al cielo. Francia, deberías arrepentirte. Antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado. Dice en el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 5. Dios a cada uno de nosotros nos creó para algo y por algo, para una misión, para seguramente estos niños que han abortado. ¿En cuántos niños han abortado? Bueno, estos niños hubieran podido descubrir la vacuna para el SIDA, la vacuna para el COVID-19, pero como hemos abortado tantos niños, vea, estamos sin esas vacunas. Y mis huesos no se ocultaban en secreto, tejido en las honduras de la tierra. ¿Cómo es posible que hoy en día mucha gente niegue esta parte científica, donde se sabe que a partir de la concepción, a partir de esa unión del espermatozoide con el óvulo, y esa fecundación crea una nueva célula llamada cigoto, y que ya es una persona distinta dentro del vientre de otra persona, y por ende no puede hacer lo que se le dé la gana, como dicen muchas mujeres, que mi cuerpo, yo hago lo que me da la gana con mi cuerpo y mis decisiones, en fin. Mentiras, mentiras, porque es otro ser humano el que está ahí, y esto lo avala la ciencia. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Cualquiera de sus tres causales, llámese violación, llámese malformación del feto, llámese riesgo de la madre, llámese como se quiera llamar, el aborto es un crimen, un pecado. No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. ¿Será que los gobiernos y el Estado sí están protegiendo la vida desde la concepción? ¿Será que las familias sí están protegiendo la vida desde la concepción?
¿Será que nosotros los bautizados sí estamos protegiendo y viviendo la vida desde la concepción? Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. El solo hecho de yo prestarme para que una persona aborte, ya estoy siendo cómplice. Si yo le compro esta pastillita llamada Post-Date a mi amigo para que se la dé a la novia, he sido cómplice de un aborto, de una muerte inocente. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Óiganlo bien, persona que aborte o se preste para eso, tiene excomunión ipso facto, es decir, de una vez. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sentencia. Decir, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito. No hay necesidad que ningún sacerdote le vaya a decir a usted, está excomulgado. No, el mismo Dios, la misma iglesia con esa autoridad que viene de Dios, lo excomulga. Porque recordemos que para Dios no hay ningún secreto. Él todo lo sabe y por ende su iglesia. En las condiciones previstas por el derecho canónico. Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia, porque hay unos que ahora exigirán el derecho en la Iglesia de abortar. No, es que yo no, así aborte no cometo pecado. Pues le digo que no, y nunca va a ser. Y eso no quiere decir que la Iglesia falta la misericordia, ni que lo quiera condenar, sino que tiene que pararse en la raya, porque si no, ¿qué sería de la humanidad? Si hoy en día, condenando moralmente este pecado, hacemos lo que se nos da la gana, ¿cómo sería donde la iglesia no se pronunciara en contra del aborto? Pues ya más de uno estuviera muerto, porque el que no sirve, que lo maten. El que no produce, que lo maten. En esta cultura del descarte, en esta cultura del desechable, el que no nos sirve, botémoslo. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido. Entonces no estamos faltando a la misericordia, sino todo lo contrario. El daño irreparable causado al inocente, a quien se da muerte, a sus padres y a la sociedad. El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación, que el derecho fundamental y universal es el derecho. ¿Y cómo va a haber un contraderecho al derecho al aborto? ¿Es que somos burros o qué? Que ponemos como derecho fundamental el primero que en prácticamente todas las constituciones del mundo dice, el derecho a la vida es fundamental y se debe respetar. ¿Y cómo ponemos en otro código o en otro derecho ponemos el derecho al aborto? Esto me da risa, esto me da a mí esta incoherencia. Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco de la sociedad o del Estado, pertenecen a la naturaleza humana. Es que este derecho a la vida está inscrito en nuestro corazón y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte natural. Cuando una ley positiva priva
categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, es decir, que porque hubo la violación, entonces hay que matar a ese feto, que porque viene malformado, entonces en vez de usar la ciencia y toda su capacidad para sanar a esa persona que de pronto viene con una malformación, lo más fácil es matarla. Pues déjeme decirle que no estamos cumpliendo con este ordenamiento civil, que es la protección desde la concepción hasta la muerte. El Estado niega la igualdad de todos ante la ley cuando incumple eso. Entonces, a estos amiguitos de izquierda que tanto están a favor del aborto y muchos otros temas, y hablan de igualdad de derechos y de equidad y un poco de estupideces y mentiras, porque se contradicen, ¿cierto? Están violando este derecho fundamental de la vida, que es desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces no hay igualdad, porque si yo siendo de izquierda digo, hay que ser un derecho igualitario y de equidad, pero apoyamos el aborto en la circunstancia cuando el feto viene malformado, ¿de qué igualdad estoy hablando? Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano y particularmente débil, se quebrantan sus fundamentos mismos del Estado de Derecho. Entonces, ¿quiénes son los más débiles hoy en día? Pues estos feticos, estos niños por nacer, que no se pueden defender, ¿cierto? Que no pueden decir no me maten. Esos son los más frágiles y los más vulnerables. Mi amigo Petro, mi amiga Claudia López y tanta gente de izquierda que apoya esta vaina, incluso de derecha, incluso católicos, cristianos católicos bautizados que apoyan el aborto. El respeto y la protección que se han de la misma concepción a quien deben hacer exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. ¿Dónde veo yo que estén presos la gente que hace los abortos en profamilia? ¿Dónde veo yo que estén metiendo presos a la gente de Planned Parenthood? ¿Dónde veo yo que estén metiendo presa a la gente que hace abortos y a los médicos y las EPS, IPS y a toda esta estructura de salud en muchos países que apoyan esta cultura de la muerte, tanto en el aborto como en la eutanasia y en muchos otros temas? ¿Dónde están los estados protegiendo estos famosos estados de derecho? Dígame. Puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad. ¿Dónde estamos defendiendo a este embrión? Cuidado y atente en la medida de lo posible, como todo otro ser humano. Que no lo veamos no quiere decir que no esté ahí. Recordemos que Juan el Bautista reconoció a Jesús que estaba en el vientre de María, ¿cierto? Entonces vemos que desde la concepción y en todas las etapas de la gestación hay vida, hay otro ser humano. El diagnóstico prenatal es moralmente lícito, ¿cierto? Cuando uno hace la ecografía y todos estos diagnósticos que le hacen al bebé antes de nacer, es lícito hacerlo, pero si yo lo que voy a promover es la vida, pero si lo que están haciendo muchas personas, que es mostrarle el feto malformado a la persona para que lo aborte, si lo que yo hago es mostrarle eso para que diga, ay, no, ahí eso es una masita lo que usted tiene ahí, abortémoslo. Eso es inmoral. Pero cuando yo lo hago con la intención de hacer feliz a esa mujer y de mostrarle lo maravillosa y misteriosa que es la vida y su potestad como co-creadora
es cierto, entonces es moralmente lícito. Si respeta la vida e integridad del embrión y del feto humano y si se orienta hacia su protección o hacia su curación. Pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto. Un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte, ¿cierto? Porque también yo puedo decir a los padres, sí, el feto viene malformado, pero como médicos, hago el llamado a estos médicos y a los encargados de la salud, de que cuando hagan esos diagnósticos y muestren las malformaciones de los fetos, sea para incitar a este papá, a esta mamá, a que en vez de abortar, tengan a sus hijos, porque ciertamente serán de bendición para estas vías. Se debe considerar lícitas las intervenciones sobre el embrión humano siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual. Es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible, que ya estamos viendo en China y en muchos otros países esta fecundación in vitro y tantas cosas perversas como la clonación y muchas otras donde estamos jugando a ser dioses y Dios con D minúscula, ¿cierto? Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados. Ahí cuando empiezan esta fecundación in vitro y muchas otras cosas, no es que yo quiero que mi hijo salga mono, alto, con ojos azules, blanco, etcétera. Es decir, nosotros definiendo ciertas características de cómo debe venir este ser humano. Esto no es moral. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad. Recordemos que Dios a cada uno de nosotros nos ha hecho únicos e irrepetibles. Entonces, nosotros haciendo esta manipulación en el embrión, lo único que estamos haciendo es un pecado terrible en contra de Dios. Y vamos a hablar de este otro título que es la eutanasia, que ya es la muerte provocada porque la persona ya está en la vejez, porque la persona está con una enfermedad crónica que ciertamente lo hace sufrir, o porque la persona ya no nos sirve y es mejor matarla que andar con esa prueba, ciertamente una, y ciertamente el tener que sacrificarse uno para poder atender a estas personas más frágiles, ¿cierto? Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible. Entonces esta persona que está cuadraplégica o en estado de coma, estado vegetativo, en una UCI, en una cama postrada, tiene un derecho especial, ¿sí? Los que lo cuidan deben velar para que esta persona esté lo mejor posible bajo estas condiciones que ciertamente son difíciles y ciertamente es una cruz pesada y que nos invita a morir a nosotros mismos, al egoísmo y a la donación de sí mismos, ¿cierto? Y a un proceso de purificación
que posiblemente nos pueda llevar a la santidad si asumimos este sufrimiento y lo unimos a los sufrimientos de la cruz de Jesús. Por tanto, una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana. Entonces vemos que es legal en Canadá y en muchos otros países que la persona que porque supuestamente está sufriendo y no quiere sufrir más, ella o a veces ni siquiera, ella no se quiere morir, pero los familiares para no verlo y que sufrir más, entonces empiezan a hacer ciertas cosas para que la persona o se muera más rápido o inmediatamente. Pues eso constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, es decir, no es que yo mejor que le apliquen la eutanasia porque lo amo. Mentira, se está engañando mi hermano, y así que usted no sepa, eso no lo va a eximir de la culpa, ¿cierto? Porque ciertamente el error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe, es decir, el fin no justifica los medios, que por yo amar a esa persona lo mato, pues eso no va a cambiar la naturaleza del acto homicida que se está cometiendo, que más bien se debe rechazar y excluir siempre. La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el encarnecimiento terapéutico. Entonces volvemos a Aristóteles, la virtud en el medio. Ni mucho que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿cierto? Tampoco irnos a pasar que por preservar la vida de la persona, un ejemplo concreto, tiene cáncer y sabemos que ese cáncer ya no tiene cura porque hizo metástasis por todo el cuerpo y lo sometemos a unos procesos terapéuticos que ciertamente aumentan el sufrimiento normal y que incluso Dios no está permitiendo, pues estamos cayendo también en un pecado, ¿cierto? Y eso es un encarnecimiento terapéutico, así lo nombra el catecismo. Eso es encarnizarse con la persona y no dejar que tenga una muerte digna. Con esto no se pretende provocar la muerte. Se acepta es el no poder impedirla, ¿cierto? Eso no quiere decir no estamos provocándole la muerte, no, sino que ya no le vamos a hacer un tratamiento porque sinceramente ya no tiene cura, ¿cierto? Ya el cáncer hizo metástasis por todos los órganos del cuerpo y hay que aceptar la muerte y aceptar el hecho de que no la vamos a poder impedir. Saludo de manera especial a Richie Vélez que nos está viendo acá y que se quede que el tema está bueno. Las decisiones deben ser tomadas por el ello tiene competencia y capacidad, o si no por los que tienen los derechos legales. Es decir, si el paciente aún así sabiendo que va a sufrir mucho procedimientos médicos y los acepta, pues es decisión de él y hay que respetarlo. O cuando no puede y son sus familiares también, pero teniendo en cuenta de que no aumentar el sufrimiento normal, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente. Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, ¿cierto? Porque la medicina y ciertos analgésicos ciertamente
van deteriorando otros órganos, pues son lícitos y legítimos porque para que la persona pues no sufra en exceso un dolor que la pueda llevar a renegar de Dios. Y esto es porque está en la intención, ¿no? Incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente humana si la muerte no es pretendida. Es decir, si yo dándole estos analgésicos y esta medicina, mi intención o la intención de los médicos y los que lo cuidan al paciente no es de matarlo más rápido, ¿no? Porque está esta otra tendencia a aplicarle unas medicinas para que él se vaya deteriorando mucho más rápido, se abrevie, que eso sí no es moral. Ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Por esta razón deben ser alentados. Y voy a dejar el otro temita para mañana porque es el suicidio, que es un tema en el que quiero que empecemos y abordemos el segundo título sobre este mandamiento de no matarás y sobre este tema de la protección de la vida, de la defensa de la vida, ¿cierto? Como referencia del catecismo y lo que opina la iglesia a través del catecismo. Espero, mis hermanos, que esta prédica hubiera sido de provecho para todas nuestras almas, que dé frutos de eternidad. Dios me los bendiga, seguimos unidos en oración, viviendo en el corazón de Jesús. Oren, yo oro por ustedes. Dios me los bendiga, buenas noches.